Nunca imaginé que un día me despertarían con una mentira piadosa y terminaría en un lugar donde el tiempo parece suspirar más lento. Fue un jueves por la mañana, de esos en los que el sol apenas se asoma tímido por la ventana del comedor. Mi nieta, Solia, la más joven de la familia, me preparó un café con pan tostado, como solía hacerlo mi difunta esposa, Eriela, y me dijo con una dulzura en la voz que íbamos a hacer un paseo especial. Yo, iluso, me peiné con esmero, me puse la chaqueta azul que usaba en las reuniones familiares y me aseguré de llevar en el bolsillo el viejo reloj de cadena que me regaló mi padre. Nunca salía sin él. Me sentía emocionado, como un niño esperando ver el mar por primera vez, sin saber que el destino que me esperaba no tenía ni rastro de ternura ni de familia. Vamos, abuelo. Es solo por unos días. Un lugar bonito donde vas a estar cuidado, tranquilo, me dijo mi hijo Edan mientras evitaba mirarme a los ojos. ¿Un hotel? Pregunté ingenuo. Algo así, respondió él, apretando el volante con los nudillos blancos. Cuando vi las rejas negras y el letrero oxidado que decía Hogar Refugio del Ocaso, sentí que el pecho se me llenaba de preguntas que nadie quería responder. Me bajaron sin maletas, sin explicaciones, y cuando la puerta chirrió al cerrarse detrás de mí, supe que ya no era parte del mundo que conocía. No lloré, no grité, solo me senté en el banco de la entrada mientras una enfermera con voz de autómata me extendía unos papeles. ¿Nombre completo? Davor Elián, pero puede llamarme simplemente Davor. Los otros ancianos me miraban con ojos apagados, como si hubieran aceptado su suerte hacía tiempo. Yo, en cambio, me sentía como un pájaro con las alas atadas, aún creyendo que podría volar si alguien me desataba. Aquella noche no dormí. Miré el techo blanco con manchas de humedad y pensé en mi jardín, en mis herramientas, en los cuentos que le contaba a Solia antes de dormir. Me pregunté cuántos días pasaría allí antes de volver. Lo que no sabía era que no habían planeado que yo volviera jamás. Fue al tercer día cuando escuché a escondidas a una de las enfermeras decir: «El señor Davor fue abandonado por su familia. Lo dejaron aquí sin firmar siquiera los papeles del alta médica». Me quemó la garganta una rabia silenciosa. No por mí. Ya tenía los huesos cansados, los pasos lentos, pero me dolía por todo lo que di. Porque cargué a Edan en brazos cuando su madre murió. Porque vendí mis tierras para pagarle los estudios. Porque me desvelé cientos de noches haciendo cálculos con la linterna encendida mientras trabajaba como contable para que nunca les faltara nada. Y así, me lo pagaban, como un mueble viejo que estorba en la sala. Pero había algo que no sabían, un detalle que olvidaron, uno que no tarda en cambiar el rumbo de una historia. Verás, hace 20 años, cuando vendí la tierra de mi padre para salvar la empresa de mi hijo, firmamos un acuerdo notarial. Nadie prestó atención a la cláusula final. Nadie excepto yo. Esa cláusula me otorgaba el derecho exclusivo sobre la propiedad donde vivían. Mientras viviera, nada podía ser vendido, hipotecado o transferido sin mi autorización directa. Y yo seguía vivo, muy vivo. La venganza no fue planeada como en las películas. No hubo rabia, ni gritos, ni llamadas hirientes. Solo paciencia, silencio y un cuaderno de tapas de cuero que llevaba conmigo. En él tenía copias de los documentos, contactos de viejos amigos abogados y cartas escritas a mano que nunca envié hasta ese día, porque cuando uno ha amado tanto y ha sido traicionado tan profundamente, el alma no pide castigo, pide justicia, y eso fue lo que les daría. Los primeros días en el asilo fueron como una lenta caída en espiral, no por el lugar en sí, que era limpio y medianamente tranquilo, sino por el eco que habitaba dentro de mí, un eco de abandono. Me miraba al espejo cada mañana y no reconocía al hombre de cabello blanco y mirada opaca que me devolvía la mirada. ¿Cuándo fue que me volví invisible para quienes más amaba? Pero no me permití derrumbarme, no completamente, porque tenía algo que ellos no sabían: tiempo, tiempo para pensar, para trazar, para observar, y sobre todo, tiempo para recordar. Y cuando un viejo recuerda, también despierta la astucia. En el asilo, nadie hacía muchas preguntas. Nos daban una pastilla cada noche y una sopa aguada a la hora del almuerzo. Algunos ancianos hablaban solos,
Otros pasaban las horas mirando por la ventana como si esperaran a alguien que ya no iba a llegar, pero yo me mantenía firme, escribiendo en mi cuaderno, calculando los días, repasando los nombres. A veces, por las noches, pensaba en Eriela. Ella habría sabido qué hacer. Tenía una inteligencia serena, como la de esas mujeres que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Me hablaba en sueños, o eso quería creer. Me decía, Davor, el dolor que no se transforma en sabiduría, se pudre. No dejes que se pudra en ti. Así que empecé a escribir cartas. Una por una. La primera fue para mi abogado de confianza, el señor Mirenau, un hombre de manos temblorosas pero mente afilada. Le pedí que activara la cláusula testamentaria que le mencioné antes, que congelara toda acción legal sobre la casa y las cuentas que compartía con mi hijo. La segunda carta fue para Solia, no para reclamarle, sino para recordarle quién fui. Le conté cómo la cuidaba de niña cuando su padre salía a trabajar. Le hablé de los cuentos inventados, de los columpios que le construí con mis propias manos, de las noches en que le bajaba la fiebre con paños de agua mientras le cantaba una vieja canción en ladino que mi abuela me enseñó. Le pedí que no me olvidara por lo que le contaron, sino por lo que vivió. La tercera fue para mí. Sí, para mí. Una carta escrita con temblores en las manos y furia en el corazón, pero con la decisión firme de no dejarme consumir por la tristeza. Me juré que no moriría allí, que no me apagaría entre paredes ajenas, que no terminaría mis días, siendo el final de una historia sin justicia. Un martes por la tarde, una enfermera joven, distinta a las demás, me trajo una caja pequeña. Esto llegó para usted, señor Davor. La abrí con desconfianza. Dentro había un sobre cerrado y un pequeño teléfono antiguo, de los que ya nadie usa. El sobre tenía una nota. Las cláusulas ya fueron ejecutadas. Llámame cuando estés listo. M. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de poder. Ese pequeño objeto en mis manos era la chispa que necesitaba para encender una tormenta que haría temblar las certezas de mi hijo. Los siguientes días los pasé observando a los otros ancianos. Había un hombre llamado Teofrasto, que decía haber sido músico, aunque sus dedos ya no respondían. Una mujer silenciosa, Nira, que tejía bufandas para nietos que ya no la visitaban. Todos ellos, invisibles para el mundo, abandonados como si ya no importaran, y en sus rostros vi el mismo dolor que yo sentía, pero también algo más, resignación. Yo no quería resignarme, así que esperé, no con rencor, sino con una serenidad calculada, porque hay algo que muchos olvidan. Cuando un viejo se queda callado no siempre es por olvido, a veces es porque está esperando el momento exacto para hablar, y que su palabra pese como una montaña. El momento estaba por llegar, porque el verdadero poder no estaba en mi voz ni en mis piernas gastadas. Estaba en ese pequeño teléfono y en lo que él podía activar, un cambio que iba a sacudir la estructura de la casa donde un día fui rey, y luego me volvieron sombra. El teléfono que me entregaron parecía inofensivo, pequeño, gris, con la pantalla rayada y los números apenas visibles. Pero yo sabía lo que contenía. Sabía que, al marcar un solo número, se activaría el mecanismo silencioso que diseñé muchos años atrás, cuando aún tenía fuerzas para anticipar la ingratitud del mundo. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces. Recorrí los pasillos del asilo como un fantasma. Algunos ancianos dormían con la boca entreabierta, otros se quejaban en sueños. Pero yo no. Yo estaba despierto. Despierto como un centinela esperando su momento. A las 3:15 de la madrugada marqué. «¿Davor?», dijo una voz al otro lado, firme, sin sorpresa. «Mirenau, llegó la hora. Todo está listo». Y colgué. No sentí satisfacción, ni venganza. Sentí dignidad. Por primera vez en semanas, recuperé un pedazo de mí mismo. A la mañana siguiente, desayuné con apetito. Los demás se sorprendieron. Incluso Nira me miró con los ojos un poco más abiertos, como si notara que algo en mí había cambiado. 2 días después, la directora del asilo me llamó a su oficina. «Señor Davor, hemos recibido una orden legal. A partir de hoy, usted ya no es considerado paciente permanente. Su situación está en revisión por motivos patrimoniales». «¿Patrimoniales?».
Pregunté fingiendo sorpresa. Sí, su abogado ha presentado documentos que, bueno, implican una revisión completa de su estatus. Salí de esa oficina con una sonrisa que no mostraba los dientes, pero sí el alma. Y entonces llegó la parte que me rompió, no de tristeza, sino de coraje. A la semana siguiente, Edan apareció. No porque me extrañara, no porque su conciencia le hablara, sino porque el abogado lo había citado. Entró al asilo con la misma arrogancia que tenía de joven, cuando se creyó invencible por haber estudiado en la capital. «Papá, tenemos que hablar. Ahora sí soy tu papá», dije sin mirarlo. Antes era solo una carga. «¿No es así?» «¿Ah, no? Entonces, ¿qué fue? ¿Una transición? ¿Una etapa? ¿Un descuido?» Se sentó frente a mí. Apreté el bastón con las manos temblorosas. No por debilidad, sino por rabia contenida. «Mirenau te informó, ¿cierto?» «Sí. Lo de la cláusula. No sabíamos que seguía vigente. Eso fue lo que olvidaron». Se quedó en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque las que tenían no le servían en ese momento. Quiso justificar, explicar, disfrazar el abandono con palabras vacías, pero yo no quería escucharlas. Le hice un gesto con la mano y me levanté. Lento, pero firme. «Te perdoné muchas veces, Edan. Cuando eras niño, cuando cometiste errores de adulto, cuando me gritaste en plena cena. Pero esto fue lo único que no perdoné. Porque no solo me traicionaste a mí, traicionaste todo lo que representé para esta familia». Él bajó la cabeza. Por primera vez, vi un atisbo de vergüenza. «Papá, ¿qué vas a hacer ahora?» «Lo que tú no hiciste, cuidar lo que queda». Salí de la sala sin mirar atrás. No necesitaba gritar, ni vengarme de forma cruel. Ya tenía lo que necesitaba. La verdad de mi lado y el control nuevamente en mis manos. En ese momento, decidí que regresaría a mi casa, pero no para seguir en silencio. Esta vez, cada rincón de esa casa escucharía mi historia. Y ellos también. Porque a veces, lo más doloroso no es ser olvidado, sino ser recordado cuando ya es demasiado tarde. El día que me dieron la noticia de que podía salir del asilo, sentí una mezcla de alivio y miedo que no esperaba. ¿Cómo volvería a la casa que había dejado años atrás? ¿Como si fuera un extraño? ¿Sería la misma para mí? ¿Sería yo el mismo? Esos pensamientos me perseguían mientras preparaba la pequeña maleta con ropa arrugada y algunos libros que siempre quise releer. Cuando crucé el umbral de la puerta, todo parecía igual y al mismo tiempo diferente. El aire olía a madera vieja y a recuerdos atrapados entre las paredes. La casa estaba en silencio, sin el bullicio de antes, sin voces que llamaran mi nombre con cariño o reproche. Pero a diferencia de la última vez que estuve allí, ya no sentía ese nudo en la garganta que me paralizaba. Había recuperado algo más valioso que las llaves o los papeles, la fuerza para enfrentar lo que viniera. Mis pasos resonaban en los pasillos largos, y cada habitación guardaba ecos del pasado. El cuarto de Solia, ahora vacío, me miraba como un escenario abandonado. En la cocina, encontré un cuaderno de recetas que mi esposa solía usar, con manchas de café y letras torcidas. Un testimonio silencioso de una vida que creí perdida para siempre. Pero mi visita no era solo para revivir memorias. Tenía un propósito más firme y silencioso: reclamar lo que era mío, y sobre todo, hacer que me respetaran. El primer encuentro fue inevitable. Edan apareció en el umbral, con la misma expresión dura que tenía cuando me internaron. Pero esta vez, había en sus ojos un destello diferente, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «No esperaba que volvieras», dijo con voz temblorosa. «Yo tampoco esperaba encontrarme contigo así», respondí, sin levantar la voz. No hubo reproches inmediatos, ni discusiones acaloradas. Había pasado suficiente tiempo para que las palabras perdieran fuerza, pero el silencio se llenó de verdades no dichas. Pasé los días recorriendo cada rincón, hablando con viejos amigos del barrio que aún me reconocían y me recibían con abrazos sinceros. Me encontré con vecinos que me contaron cómo Edan había intentado vender la propiedad a un fondo inmobiliario, sin éxito gracias a la cláusula que activé. Sonreí al escuchar que su plan se había desmoronado sin que él supiera por qué. Mientras tanto, Solia comenzó a visitarme con más frecuencia.
La niña que antes me miraba con indiferencia, ahora se sentaba a mi lado, escuchando con atención mis historias y confesando sus propias heridas. Su juventud era un espejo de las heridas que no cicatrizan con facilidad. Una tarde, mientras compartíamos un mate en el jardín, me dijo: «Abuelo, siento que te fallé, que no supe protegerte cuando más te necesitabas. Solia, nadie puede proteger a quien no quiere ser protegido. Pero aún hay tiempo para reconstruir». Esa conversación fue un punto de inflexión para ambos, porque la redención no es un regalo, es un camino que se construye día a día, con acciones sinceras y corazones abiertos. Decidí entonces que la casa no sería solo un refugio para mí, sino un lugar donde el pasado y el presente se reconciliaran. Comencé a reparar ventanas, a limpiar rincones olvidados, y también a sanar las grietas en las relaciones rotas. Con Edan, la comunicación fue más difícil. Las heridas profundas no se cierran con palabras suaves ni promesas vacías, pero cada vez que lo veía, recordaba que detrás de esa distancia había un niño que una vez dependió de mí. Eso me ayudaba a no perder la paciencia. Lo que aprendí en esos meses es que el verdadero poder no está en el control de los bienes materiales, sino en la capacidad de perdonar y de levantarse tras las caídas. Porque la justicia silenciosa no siempre es la que golpea con fuerza, sino la que restaura con sabiduría. Y aunque el camino fue largo y a veces solitario, entendí que el mayor acto de valentía es mirar a quienes nos hirieron y decidir seguir amando, sin olvidar, pero sin odio. Esta casa, que un día fue testigo de abandono y traición, ahora se convertía en símbolo de resistencia, de segundas oportunidades y de ese detalle que olvidaron, que un abuelo no es solo un título, sino una historia viva que merece ser escuchada y respetada. Los días que siguieron a mi regreso a casa fueron un torbellino de emociones. Había vuelto al lugar que conocía como refugio, pero ahora cada rincón estaba impregnado de un silencio pesado, un vacío que solo el tiempo y la honestidad podían llenar. Aquella casa, que durante años fue el escenario de risas y alegrías, ahora parecía un teatro vacío donde los actores habían olvidado sus líneas. Me di cuenta de que el abandono no solo se siente en la ausencia física, sino en el silencio que queda después, en las palabras que nunca se dijeron, en los gestos que dejaron de existir, en las comidas sin conversación, en las puertas que se cierran sin un buenos días, en los cumpleaños que pasan sin mensajes ni llamadas. Recuerdo una tarde particularmente dura, cuando Edan y yo nos sentamos en la sala, frente a un café que no sabíamos cómo tomar. El aire parecía demasiado pesado para contener las palabras, y sin embargo, necesitábamos hablar. «Papá, sé que hice cosas que te hirieron, pero también tuve miedo. Miedo de perder lo poco que tenía», dijo con voz baja. «Edan, yo también tuve miedo. Miedo de que ya no me necesitaran, miedo de que te olvidaras de mí». Ese diálogo, tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo, fue el principio de un puente frágil entre nosotros. Aprendí que el dolor compartido puede ser la base para reconstruir lo que parecía perdido, pero no solo con Edan, también con Solia. Cada visita de ella era una oportunidad para sanar, para llenar ese silencio con palabras sinceras y risas que empezaban a regresar. Me sorprendía cómo los niños, a pesar de sus errores, llevan en su corazón una luz que nunca se apaga. También dediqué tiempo a escribir. En mi cuaderno anotaba no solo documentos o cartas, sino pensamientos, reflexiones, relatos de mi vida. Escribir fue para mí una manera de poner en orden mis emociones, de dialogar conmigo mismo, de encontrar sentido en el caos. Una noche, mientras escribía sobre los años en que fui ignorado, pensé en cuántas personas como yo deben estar sufriendo en silencio, personas que, como sombras, caminan sin ser vistas, olvidadas por quienes deberían amarles. Entonces entendí que mi historia no era solo mía, era un llamado para que nadie más fuera abandonado en el olvido, para que se entienda que la vejez no es sinónimo de invisibilidad, que cada vida tiene un valor incalculable, y que la justicia no siempre llega en forma de castigo, sino en la restauración del respeto y la dignidad. Con esa convicción, empecé a compartir mi historia con otros.
Visité grupos de adultos mayores, di charlas sobre la importancia de la familia, sobre cómo no dejar caer a quienes nos cuidaron primero. Recibí lágrimas, abrazos y la satisfacción de que, aunque tarde, podía aportar algo al mundo. También volví a ver a Mirenau, mi abogado y amigo, quien me recordó que el poder de la ley es solo una herramienta si no lo acompañamos con amor y verdad. Me animó a luchar no solo por mí, sino por todos los que enfrentan el abandono familiar. Así, día a día me convertí en un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza, porque entendí que la redención no es un destino, sino un viaje constante, y aunque las heridas quedan, la capacidad de sanar y de transformar el sufrimiento en enseñanza es el mayor legado que podemos dejar. Durante muchos años, sentí que mi existencia se desvanecía como humo en el viento. La sensación más cruel no fue la indiferencia de mi familia, sino la sospecha constante de que, poco a poco, se estaban olvidando de mí como si nunca hubiera existido. Esa sensación era un peso que llevaba en el pecho, una sombra que se arrastraba detrás de mí a cada paso, haciéndome invisible en mi propio hogar. Era como si me hubieran borrado del mapa emocional de quienes una vez dijeron quererme. Recuerdo especialmente un momento que marcó ese abismo de olvido. Fue un día de invierno, cuando me senté en el banco del parque cerca de la casa. La nieve caía lentamente y cubría los árboles con un manto silencioso, casi sagrado. Mientras miraba a los niños jugar a lo lejos, pensé en Solia, en cómo sus ojos alguna vez se iluminaban con mis cuentos y en cómo, poco a poco, su mirada se volvió distante, fría, como si le fuera más fácil ignorarme que recordarme. El olvido duele más que la ausencia, porque el olvido es silencio, es vacío. Es la peor forma de abandono, pero a pesar de todo algo en mí nunca se rindió. Fue una llama pequeña, a veces casi apagada, pero que resistía. Esa llama era la memoria, mi memoria, la de mis raíces, la de mis años luchando y cuidando, la de mis momentos felices y también de mis heridas. Comencé a escribir en mi cuaderno con más fervor, no solo documentos legales o cartas, sino relatos, anécdotas, fragmentos de mi vida que quería preservar. Cada palabra era un acto de resistencia contra el olvido. Cada página escrita era un pequeño acto de justicia contra el silencio. También empecé a grabar mensajes de voz en el teléfono antiguo que aún conservaba. Hablaba con la esperanza de que algún día alguien escuchara, que no me dejaran desaparecer sin dejar rastro. En esas grabaciones narraba desde mis primeros recuerdos en la casa familiar hasta los días oscuros en el asilo. Un día, Solia me sorprendió escuchando uno de esos mensajes. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Creo que fue en ese instante que comprendió la profundidad de mi soledad y el valor de mi historia. Pero la memoria no solo sirve para resistir, también para sanar. Recordar es doloroso, sí, pero también es el primer paso para perdonar y reconstruir. Y perdonar fue una batalla silenciosa en mi corazón, porque perdonar no significa olvidar lo que hicieron, sino liberarse del peso que eso deja. Fue así como empecé a soltar la rabia contenida, el resentimiento acumulado, y a abrir espacio para la paz interior. Eso no quiere decir que olvidé lo que viví. No, la historia sigue allí, grabada en mis huesos y en mis ojos, pero ya no permití que me destruyera. En cambio, decidí usarla para algo más grande, para enseñar, para alertar, para cambiar la mirada de quienes piensan que los viejos son invisibles. Hoy sé que el abandono no es solo un acto físico, sino una herida profunda en el alma, que el silencio puede ser tan cruel como la indiferencia, pero también sé que la memoria es un arma poderosa para reclamar justicia y dignidad. Y con esa verdad en el corazón, sigo caminando, escribiendo, hablando y amando, porque aunque olviden mi nombre, no permitiré que olviden mi historia. Cuando decidí tomar el control de mi vida y no quedarme en silencio, comprendí que la verdadera justicia no siempre llega envuelta en grandes gestos o castigos visibles. La justicia silenciosa, esa que se construye con paciencia y estrategia, es la que realmente transforma. No fue un acto de venganza lo que me movió, sino la necesidad profunda de ser reconocido y respetado. Durante décadas, entregué todo a mi familia,
mi tiempo, mi esfuerzo, mi amor. Y la respuesta fue la indiferencia, el abandono disfrazado de responsabilidad o cuidado. Por eso cuando activé la cláusula legal que protegía mis derechos, sentí que algo dentro de mí despertaba. No para hacer daño, sino para reclamar lo que siempre fue mío, para detener el despojo invisible que sufría desde hace años. La noticia corrió rápido entre familiares y conocidos. Algunos intentaron negar la existencia de la cláusula, otros hablaron con desprecio. Pero yo mantenía la calma. Sabía que mi fuerza estaba en la verdad y en la evidencia. Una tarde, mientras caminaba por el barrio que conocía desde joven, escuché a un vecino murmurar: «Parece que el abuelo Davor no se rinde. Ahora sí que va a poner orden en esa casa». Sonreí con cierta satisfacción, no por el orgullo, sino porque esa frase reflejaba algo importante: la resistencia, la capacidad de un hombre para levantarse cuando todos creían que estaba vencido. Con Edan, la tensión no desapareció, pero el respeto comenzó a asomar. Comenzamos a hablar más, a escuchar más, aunque aún con palabras contenidas. No fue fácil. Las heridas no sanan de un día para otro, y mucho menos las que involucran años de abandono. Pero hubo momentos de honestidad que abrieron puertas cerradas. Recuerdo una noche, después de una cena sencilla, cuando Edan se sinceró: «Papá, no supe cómo pedir ayuda, ni cómo mostrar que te necesitaba. Me perdí en mis miedos y terminé alejándote». Todos nos perdemos a veces, Edan. Lo importante es encontrarnos de nuevo. Esas palabras resonaron en el silencio del hogar, como un eco que anunciaba un cambio. Además de la familia, empecé a involucrarme en la comunidad. Participé en grupos de apoyo a personas mayores, donde pude compartir mi historia y escucharlas de otros. Descubrí que mi experiencia no era única, sino parte de un problema social profundo: el abandono de los ancianos. Esa realidad me impulsó a ser más que un sobreviviente. Quería ser un agente de cambio, organizar charlas, apoyar campañas contra la indiferencia familiar y, sobre todo, mostrar que la vejez puede ser una etapa digna y activa. La justicia silenciosa se convirtió entonces en una misión. No buscaba castigar, sino transformar. Y poco a poco, esa transformación se fue reflejando en las miradas, en los gestos, en la manera en que mi familia y comunidad comenzaron a verme de nuevo. Porque al final, la verdadera justicia es la que restaura la dignidad, el respeto y el amor que nunca debieron perderse. Pasar por el abandono, la traición y el silencio me dejó cicatrices profundas, pero también me regaló enseñanzas que ninguna felicidad superficial podría haberme dado. Aprendí, a fuerza de golpes, que las heridas no son solo marcas visibles o internas de dolor, sino mapas que nos muestran el camino hacia la fortaleza y la sabiduría, y que, a veces, lo que más duele es lo que más enseña. Recuerdo muchas noches oscuras en el asilo, cuando la soledad se sentaba a mi lado como una sombra persistente. Esas horas se extendían lentas, y la tristeza era un océano inmenso, donde mi alma parecía un barco pequeño, frágil, a la deriva. Sentía la inmensidad de la tristeza como un peso en el pecho, una mezcla de nostalgia, rabia y desesperanza. Pero poco a poco, y sin darme cuenta al principio, empecé a aprender a usar esa tristeza no como tormenta que hunde, sino como viento que impulsa mi velero. Aprendí que la resiliencia no es una virtud mágica que aparece de repente, sino un proceso silencioso y constante que se construye con cada pequeño acto de voluntad, con cada decisión de seguir adelante, aun cuando el cuerpo y el alma gritan que es momento de rendirse. En aquel lugar, entre esas paredes blancas y silenciosas, conocí a personas que parecían haber dejado de luchar. Algunos simplemente se resignaron a ser sombras, invisibles para el mundo y para sus propias familias. Pero en ellos también vi destellos, señales de esa fuerza dormida, esperando la chispa adecuada para renacer. Yo decidí ser esa chispa, primero para mí mismo y luego para quienes quisieran escuchar. Empecé a escribir, no solo cartas ni documentos, sino relatos, reflexiones y confesiones. Cada historia narrada era un ladrillo para reconstruir mi identidad, para poner orden en el caos de emociones que se amontonaban dentro de mí. Cada palabra era una expresión de esperanza, de desafío, de vida.
Además empecé a hablar, a contar mi historia en grupos de apoyo, con voluntarios, con otros ancianos que compartían mi experiencia. Descubrí que el relato, el acto de comunicar nuestro dolor y aprendizaje es una poderosa herramienta para sanar, y que, aunque las heridas del alma a veces parecen eternas, compartirlas aligera su peso. Una de las lecciones más difíciles y profundas que aprendí fue el perdón. No solo perdonar a quienes me abandonaron o traicionaron, sino a mí mismo. Perdón por los momentos en que me sentí débil, indigno o invisible. Perdón por las veces que permití que el dolor me consumiera sin buscar ayuda. Aprender a perdonarme fue abrir una puerta hacia la libertad interior. El perdón me liberó del lastre del rencor, del odio y del resentimiento que, sin darme cuenta, me ataban a un pasado que ya no podía cambiar. Me permitió abrir el corazón para recibir amor, aunque fuera en pequeñas dosis, y para reconocer el valor de quienes se acercaban con sinceridad. Con Solia, esa luz joven que aún busca su camino, compartí estos aprendizajes con palabras sinceras. Le dije que la vida no es perfecta, que todos cometemos errores y que el amor verdadero no significa ausencia de conflictos, sino la voluntad constante de reconciliarnos y crecer, que siempre podemos elegir ser mejores, más conscientes y más humanos. Con Edan, aunque la relación seguía siendo frágil, intenté mostrar que la verdadera fuerza reside en la humildad y en la valentía de enfrentar nuestros propios demonios. No es fácil perdonar a quienes nos hicieron daño, pero es imprescindible para nuestra propia paz. Aprendí también a aceptar la imperfección del ser humano, que no todos serán capaces de amarnos como queremos, que algunos no podrán superar sus propias sombras, pero que eso no disminuye nuestro valor ni nuestra dignidad. Esta aceptación fue una puerta hacia la serenidad, esa paz profunda que nace cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar y comenzamos a trabajar en aquello que sí está en nuestras manos. Cuando comprendemos que no somos responsables de la conducta de los demás, sino de cómo respondemos a ella. Hoy, al mirar atrás, veo que mis heridas no me definieron, sino que me enseñaron a ser quien soy. Un hombre que cayó, sí, pero que se levantó con dignidad, amor y sabiduría. Que pudo transformar el dolor en luz y la ausencia en presencia. Que pudo encontrar sentido en la adversidad. Mi historia no es solo una crónica de abandono, sino una lección de vida que deseo compartir para que nadie más se sienta solo en su sufrimiento. Para que comprendan que, aunque la vida golpee con fuerza, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y convertir nuestro sufrimiento en luz, en aprendizaje y en esperanza. El camino no fue fácil, ni rápido. Fue un proceso lento y doloroso que aún continúa, pero me ha hecho más fuerte, más sabio y más humano. Porque la resiliencia es eso, seguir caminando, a pesar de las heridas, con el corazón abierto y el espíritu dispuesto a amar. Una de las cosas que aprendí con los años es que la verdad no siempre se grita, a veces se susurra en el silencio y se confirma con el paso del tiempo. Cuando me internaron en ese asilo sin avisarme, creí que mi historia había terminado, que ya no tendría voz ni presencia en la vida de quienes una vez me llamaron padre y abuelo. Pero me equivoqué. La verdad, esa verdad que duele y que libera, se manifestó con la calma implacable del tiempo, a medida que las semanas se convertían en meses, y yo en un anciano que ya no era invisible, la realidad comenzó a hacerse visible para todos. El detalle que ellos olvidaron, ese que cambió sus vidas, no fue un golpe o un grito, sino la paciencia y la dignidad con la que enfrenté el abandono. Recuerdo cómo, poco a poco, la noticia de que mi abogado había activado una cláusula para proteger mis bienes empezó a correr como un río subterráneo entre familiares y conocidos. Algunos se sintieron sorprendidos, otros traicionados, pero ninguno pudo negar que yo seguía presente y con el control de lo que era mío. Esa presencia, ese control silencioso, hizo que se despertaran viejas conversaciones y recuerdos olvidados. Algunos empezaron a visitar la casa con más respeto, otros buscaron disculpas que hasta entonces no habían sido pronunciadas, pero la verdad más poderosa fue la que se manifestó en mí, en mi capacidad para mantenerme firme sin caer en la amargura, para reclamar justicia sin perder la ternura, para exigir respeto sin renunciar al amor. El tiempo también me enseñó a escuchar,
a entender que detrás de la indiferencia de algunos había miedo, dolor y quizás culpa, que no siempre la traición nace del odio, sino a veces del desconocimiento o la incapacidad para enfrentar emociones complejas. Así que elegí no solo reclamar mis derechos, sino tender puentes. A Edan le propuse reconstruir nuestra relación paso a paso, con paciencia y sin prisa. A Solia le di espacio para que expresara sus heridas y sus dudas. En el proceso, descubrí que la verdad en el silencio tiene un poder transformador, que cuando alguien se mantiene firme en sus convicciones, sin alzar la voz de forma agresiva, se gana la atención y el respeto de quienes antes ignoraban. También entendí que el tiempo puede ser nuestro aliado más fuerte, que a veces es necesario esperar el momento adecuado para actuar, para hablar, para mostrar la fuerza que muchos subestiman. Ahora, mirando hacia atrás, sé que la verdadera victoria no fue recuperar una casa o unas cuentas bancarias, sino recuperar mi dignidad, mi voz y el amor que todavía puede existir en medio de las heridas. Porque la justicia no siempre llega en forma de castigo, sino en la restauración de la verdad y el respeto. Y esa verdad, aunque silenciosa, es la que realmente cambia vidas. Después de tantos años de abandono, de silencios que pesaban como muros, y de dolores que creía imposibles de sanar, comprendí que el mayor desafío no era recuperar propiedades o exigir justicia, sino reencontrarme conmigo mismo, volver a ese hombre que un día soñó, amó y luchó con todo su ser, incluso cuando el mundo parecía darme la espalda. La casa, llena de recuerdos y ecos del pasado, dejó de ser un simple refugio físico para convertirse en un símbolo de mi historia. Una historia marcada por caídas, sí, pero también por levantadas. Una historia tejida con hilos de dolor, pero sobre todo de resistencia y esperanza. Cada vez que reparaba una ventana o limpiaba un rincón olvidado, sentía que, en realidad, me estaba reconstruyendo a mí mismo. Cada pincelada en la pared, cada pequeño detalle atendido, era una victoria silenciosa contra el olvido y la indiferencia que me acompañaron tantos años. La relación con Edan fue, sin duda, la más compleja de todas. Llevábamos años cargando heridas profundas, palabras no pronunciadas y silencios pesados que, por momentos, parecían insuperables. Pero poco a poco, la convivencia y las conversaciones forzadas nos llevaron a enfrentar la realidad juntos. Recuerdo una tarde cuando me miró a los ojos y me preguntó, «Papá, ¿cómo lograste seguir adelante? ¿Cómo no rendirte cuando todo parecía perdido y nadie parecía importarle?» Con la voz firme pero el corazón aún conmovido, respondí, «No fue fácil, hijo, pero descubrí que dentro de mí existe una fuerza más grande que el dolor y el abandono. Esa fuerza se llama esperanza, y fue la que me mantuvo en pie cuando todo parecía derrumbarse. En ese instante entendí que la herencia más valiosa que podía dejar no estaba en bienes materiales, sino en ejemplos de coraje, perdón y resiliencia. Con Solia, mi nieta, la conexión también fue reconstruyéndose poco a poco. Lo que antes parecía distancia y frialdad comenzó a transformarse en sinceridad y comprensión. Ella empezó a visitarme con frecuencia, y en esas charlas pude compartirle las enseñanzas que la vida me otorgó. Un día, mientras caminábamos por el jardín, le dije, «La vida no es perfecta, Solia, y a veces duele más que podemos soportar, pero nuestra fuerza está en elegir seguir adelante, en amar a pesar del dolor, y en construir puentes donde antes hubo muros». Ella me miró con ojos brillantes como si comprendiera que, aunque la vida nos arrojara tempestades, siempre hay un camino hacia la luz. Además de mi familia, la comunidad comenzó a reconocer mi historia. Participé en grupos donde compartía mi experiencia y vi cómo mis palabras tocaban el corazón de muchos. Descubrí que no estaba solo en mi sufrimiento ni en mi lucha. Ese reconocimiento me dio un propósito renovado, ser un faro para otros que también sentían el peso del abandono. Mostrarles que aunque la vida nos golpee con fuerza, siempre podemos levantarnos y transformar nuestras heridas en sabiduría. A través de todo este proceso, entendí que la verdadera reconstrucción no es solo física ni legal, sino espiritual. Reconectar con uno mismo, con el pasado, con el presente y con el futuro, en un diálogo honesto y profundo. Hoy,
Cuando miro mi reflejo, veo a un hombre que sobrevivió a la indiferencia, que venció la soledad y que ahora camina con la dignidad de quien sabe que, a pesar de las tormentas, es capaz de construir un legado de amor y esperanza. Después de atravesar tantos años de abandono, silencios dolorosos y heridas que parecían imposibles de cerrar, jamás imaginé que podría encontrar una paz verdadera. Una paz que no es la ausencia de problemas ni de sombras, sino la capacidad profunda de mirar el pasado sin que ese recuerdo duela, de aceptar lo vivido con sus luces y sus sombras, y avanzar con serenidad y firmeza. Recuerdo una noche clara, cuando el cielo estaba tapizado de estrellas y el aire era frío pero tranquilo. Me senté en el porche de la casa, envuelto en una manta gastada, mirando el infinito que parecía escuchar mi silencio. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Fue como si todas las tormentas internas, esos vientos turbulentos de rabia, tristeza y soledad, hubieran finalmente cesado, y en mi interior fluyera un río calmo, sereno. Ese momento fue revelador. Comprendí que la redención no es un lugar lejano al que se llega de repente, ni una meta que se alcanza sin esfuerzo. La redención es un camino, uno que se recorre paso a paso, a veces tambaleándose, otras con decisión, pero siempre avanzando. Entendí que el perdón, la aceptación de las heridas y la resiliencia son las herramientas que nos permiten sanar y reconciliarnos, no solo con los demás, sino principalmente con nosotros mismos. Mirando hacia atrás, veo claramente que el abandono y la traición fueron capítulos difíciles en mi vida, pero no son la totalidad de mi historia, ni lo que me define. Sí, fueron partes dolorosas, pero también lo fueron el amor que recibí, las batallas que gané, y las lecciones que aprendí a fuerza de golpes y lágrimas. Con Edan y Solia he logrado construir puentes nuevos, puentes que no borran el pasado, pero que sí transforman el resentimiento y el dolor en respeto, comprensión y cariño. No somos perfectos. Aún enfrentamos desafíos, desacuerdos y momentos donde la sombra del pasado intenta colarse. Pero la voluntad de sanar juntos ha hecho que esas sombras sean más pequeñas, menos amenazantes. Este proceso también me enseñó a valorar mi propio valor, a reconocer que merezco respeto y amor, sin condiciones ni justificaciones. Esa realización fue como un renacer para mi alma. Me dio fuerza para seguir adelante, para perdonarme y para abrir mi corazón de nuevo, incluso cuando parecía imposible. Ahora dedico parte de mi tiempo a compartir mi historia, porque sé que no soy el único que ha sufrido abandono, indiferencia o traición en su familia. Quiero que quienes me escuchen entiendan que, aunque la vida pueda doler con crueldad, siempre existe un camino hacia la sanación y la esperanza. La paz que hoy siento es silenciosa, humilde, pero a la vez poderosa. Es la recompensa más valiosa para quienes, pese a todo, no renunciaron a sí mismos ni a la fe en un futuro mejor. También he aprendido que la paz no significa ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenernos con dignidad en medio de la tormenta, de saber que tenemos el control de nuestra historia, al menos en cómo la vivimos y cómo elegimos seguir adelante. Sé que mi historia no termina aquí. La vida continúa, con sus altibajos, sus luces y sus sombras, pero ahora camino con la certeza profunda de que, aunque el pasado sea oscuro, el presente y el futuro pueden ser iluminados con amor, paciencia y esperanza. Esta es la enseñanza que quiero dejar. Nunca perder la fe en uno mismo. Nunca abandonar la lucha por la dignidad y el amor auténtico. Porque en esa lucha, aunque difícil y dolorosa, reside la verdadera victoria. Esa que no se mide con dinero ni con títulos, sino con el corazón en paz. A quienes hoy se sienten abandonados, solos o invisibles, les digo, no están solos. La oscuridad puede ser inmensa, pero siempre hay una luz, aunque pequeña, esperando ser encendida dentro de ustedes. Y esa luz tiene el poder de transformar cualquier tormenta en calma. Este aprendizaje ha sido mi legado, mi última enseñanza para mi familia y para todos los que alguna vez sufrieron lo mismo que yo. No somos definidos por el abandono, sino por la manera en que nos levantamos y seguimos amando, a pesar de todo.
Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de corazón. No es fácil escuchar historias como la mía, pero tu presencia aquí es una prueba de que aún hay esperanza y que las heridas pueden abrirse para sanar. Cuando me internaron en ese asilo sin avisarme, creyeron que podían borrarme, hacerme invisible, despojarme de todo lo que me pertenecía, incluso de mi dignidad, pero olvidaron un detalle que cambió sus vidas. Yo no estaba solo, y aunque el abandono me golpeó fuerte, no permitió que perdiera la luz que llevo dentro, esta luz que habita en cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros, es la que me permitió resistir, perdonar y reconstruir. Es la misma luz que hoy te invito a encontrar dentro de ti. Quiero que entiendas que el abandono, la traición o la indiferencia no definen quién eres. Lo que define tu vida es cómo respondes a esas heridas, cómo eliges levantarte cada día, aunque el cuerpo y el alma estén cansados. En esta historia, la redención no llegó con castigos ni venganzas ostentosas, sino con justicia silenciosa, paciencia y la fuerza del amor propio. Aprendí que a veces, la mayor venganza es vivir con dignidad, amando y construyendo un legado que trascienda el dolor. Te invito a que no guardes tus heridas en silencio, que no permitas que el olvido te aplaste. Habla, escribe, comparte tu historia con quienes puedan escucharte y comprenderte, porque solo cuando nuestras heridas salen a la luz, pueden comenzar a sanar. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que la compartas. Que no sea solo un relato olvidado, sino una luz que llegue a otros que, como yo, sufren en el silencio del abandono. También te invito a que te suscribas al canal, para que juntos sigamos explorando historias que, aunque dolorosas, llevan mensajes de esperanza, justicia y redención. La comunidad que aquí formamos es un refugio para quienes buscan sentirse acompañados y comprendidos. Quiero que sepas que el simple acto de suscribirte y compartir es una forma de amor y apoyo que hace una gran diferencia. Quien no está suscrito se está perdiendo la oportunidad de encontrar consuelo y fuerza en estas historias. Quien sí lo está, forma parte de una familia que crece en solidaridad y esperanza. Antes de despedirme, te invito a que te quedes unos minutos en silencio conmigo, con la música de fondo, para que podamos juntos en alabanza y agradecimiento a la vida, a Dios o a la fuerza que creas, por la oportunidad de sanar y seguir adelante. Este momento de silencio es un acto de amor hacia ti mismo, una pausa para reconocer que, aunque la vida a veces duele, también nos regala segundas oportunidades. Gracias por escuchar, por acompañarme y por ser parte de esta historia que, aunque comenzó en el abandono, termina en luz. Hasta pronto, y recuerda, nunca estás solo.